Misericordia quiero y no sacrificio, dicen los libros antiguos, incluso los libros religiosos. No acabo de entender por qué hoy en día la gente se sacrifica tanto. Hoy el sacrificio, el trabajo, el esfuerzo es lo que impera en nuestra sociedad. Curiosamente se dice que vivimos en una sociedad hedonista que huye del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio. Pero esto no es verdad. Pensemos, a nivel general, la gente, ¿cuántos días trabaja a la semana en trabajos que detesta sacrificando sus apetencias? La gran mayoría trabaja 5 días en trabajos que detestan. Son muy pocos los que disfrutan en su trabajo. Entonces, el sacrificio en el trabajo, que es donde más tiempo empleamos, es una evidencia, es una realidad. Trabajo, sacrificio, esfuerzo. No entiendo que digan que vivimos en una sociedad que busque el placer. Es mentira. Vivimos en una sociedad alejada de los mandatos divinos, porque si hay un Dios y dio algún mandato es ese: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, compasión, ayuda. ¿Ayuda a quién? Al prójimo como a ti mismo. ¿Y a quién hay que ayudar primero? A ti mismo. Hay que vivir una vida con placer. Una vida disfrutando de los placeres de todo lo que se nos regala. Porque claro, si resulta que no existe Dios ni existe nada, somos nosotros los que tenemos que hacerlo todo. Y claro, nos convertimos en dioses y por lo tanto en seres que tienen que trabajar, esforzarse y sacrificarse lo impensable. Pero paremos un poco, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es un regalo. Los árboles dan fruta, la tierra es rica, el agua es gratis, el aire no nos cuesta nada, respiramos sin esfuerzo, bebemos agua cuando tenemos sed y cuando queremos comer todo está lleno de frutos deliciosos. Donde no suele haber trabajo, esfuerzo y sacrificio, o sea, en el bosque, hay un equilibrio y los animales se van alimentando de lo que encuentran por el bosque. Cierto es que hay algunos animales que se sacrifican en pos de otros, son cazados. Pero eso es la excepción. Porque hay mucha abundancia en la naturaleza. Mucha abundancia. Nosotros, los seres humanos, que supuestamente estamos en el escalón más alto de la evolución, deberíamos haber aprendido a limar ese pequeño sacrificio que supone devorarnos unos a otros. Porque ya tenemos suficientes recursos, ciencia y tecnología para producir alimentos en cantidad, saludables, sanos y equilibrados. Pero sin embargo, producimos alimentos, lo que se llama comida basura, que produce dolor, que produce enfermedad, que produce malestar. ¿Y qué mayor sacrificio que sacrificar nuestro cuerpo a la comida basura? O sacrificar nuestro cuerpo a pasar horas y horas delante de una pantalla viendo tonterías. O sacrificar nuestro cuerpo en discusiones inútiles que no llevan a ningún sitio. ¿Para qué?
Si de lo que se trata en esta vida es de aumentar el placer lo máximo posible, pero sin embargo el placer tiene mala prensa. Hasta tal punto, como he dicho, que se dice que vivimos en una sociedad hedonista porque alguna vez buscamos el placer, pero como ya he dicho, sumemos, apuntemos todas las horas que estamos viviendo con placer a lo largo del día y sumemos todas las horas que estamos sacrificándonos o haciendo algo que no nos gusta. Abunda muchísimo más el dolor, el sacrificio, el trabajo, el esfuerzo, muchísimo más que el placer. Luego no estamos en una sociedad hedonista. Estamos en la sociedad del dolor. Y esto es por elección, porque abunda de todo, sobra de todo. Estamos en la sociedad de la abundancia, donde cosas sobran, se tira muchísima comida. Se tiran muchísimas cosas. Se compran cosas y se van almacenando en trasteros. Y se compran más trasteros para almacenar más cosas. No vivimos en la sociedad del placer. Vivimos en la sociedad del dolor. Y esto no es por imperativo de Dios ni de la naturaleza. Es por creación humana. Porque podría ser diferente. Podríamos vivir en la sociedad del placer. Porque si consumimos menos comida, nuestro cuerpo estará mejor. No engordará, por lo tanto, estará en buenas condiciones. Si compramos menos cosas, si viajamos menos, pues entonces necesitaremos menos dinero. Y por lo tanto trabajaremos menos. Y tendremos tiempo para buscar un trabajo que nos guste y disfrutar también en el trabajo, trabajando pocas horas y teniendo el resto del tiempo para especializarnos en la búsqueda del placer y conseguir de verdad esa criticada sociedad hedonista, esa sociedad del placer, donde lo general sea el placer y el dolor la excepción. Porque si se buscara el placer en sí, poco a poco iríamos acercándonos a él. El problema de nuestra sociedad es que no se pone el acento en el placer. Se pone el acento en el sufrir. Se pone el acento en el trabajo. Se pone el acento en los objetivos, en tener, en el dinero, en ganar, en la fama, en conocer, en romanticismos. Se pone el acento en cosas absurdas que al final nos hacen sufrir. ¿Para qué tener más y más dinero? ¿Para qué tener fama? ¿Para qué ganar copa tras copa en el deporte? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene estos deportes tan alabados que consiste en meter un balón en una portería, en una cesta o golpear una pelota con una raqueta? ¿Os habéis puesto a pensar tranquilamente eso que levanta tantas pasiones? ¿Qué absurdo es? Hace muchos años, los incas tenían juegos de pelota para agradar a los dioses y le llamábamos estúpidos. Hoy tenemos juegos de pelotas para agradar a los hombres y se les puede llamar a estos hombres igualmente estúpidos. La de cantidad de dinero, la de cantidad de sacrificio que se produce en aquellos que compiten para ganar este o aquel torneo. La cantidad de cabreos que pillan los aficionados al deporte, porque una vez se gana y otra vez se pierde.
Y cuando ganas, gol, pero cuando pierdes te hundes en la miseria. No vale la pena porque nadie gana siempre. Los equipos ganan y pierden, ganan y pierden. Al final, incluso la gente se engaña a sí misma y si vive en un pueblecito donde hay un equipo de fútbol, pues que no gana nunca, pues al final ya no es de ese equipo de fútbol de su ciudad. Entonces, ¿qué hace? Pues se hace aficionado al Barcelona o al Madrid, que son los que ganan casi siempre. Recurrimos a subterfugios psicológicos. Bueno, como mi ciudad no gana nunca, yo soy del Barcelona, yo soy del Madrid, yo soy del Manchester, yo soy de... ¿Se podrá vivir con más estupidez? En fin, que la vida es mucho más sencilla. No hay que estar pendiente de ganar, de tener, de poder, de dinero. Bien sea que tú lo consigas, o bien sea que tú eres aficionado a admirar a aquellos que consiguen dinero, trabajo, poder. Da igual que tú seas el que está ahí en el campo de fútbol jugando, o que tú estés sentado aplaudiendo. Al final las emociones son similares y el sufrimiento es el mismo. Quizás los jugadores sufren un poquito más, pero también ganan un poquito más. Y los espectadores quizás sufren un poquito menos, pero cobran un poquito menos. Es más, pagan por ir a ver el partido. Y quizás no seamos empresarios de éxito, pero con nuestro trabajo trabajamos para multinacionales que producen un montón de cosas que no sirven para nada, a no ser para ensuciar el planeta y destruir nuestro medio ambiente, y así las aguas, la tierra, el aire están muy contaminados. De producir y producir cacharros tras cacharros, ropa, coches, 20.000 cosas, reformas, una y otra vez, para volver a destruirlo y volver a hacerlo de nuevo. Obsolescencia programada, moda, qué cosa la de la moda, ¿verdad? Un traje perfecto, un vestido nuevo, pero cada temporada hay que cambiarlo porque el señor moda lo dice, el señor mercado invita, porque alguien tiene que vender mucho para situarse en la pirámide más alta y así ser admirado por aquellos que están abajo y dicen, guau, algún día yo llegaré ahí. Pero no llegas ahí. ¿Y el que llega qué? Ya eres rico, ya eres millonario, ya estás en el pico de la pirámide, eres el hombre más rico del mundo, el más famoso del mundo, el que ha ganado más copas del mundo. Bien, ya estás ahí, ¿qué? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes con placer o sigue en la trayectoria de trabajar, esfuerzo y sacrificio? Porque al final se convierte en una adicción. El trabajo, el esfuerzo y el sacrificio se convierten en adicción. Y has perdido la oportunidad de vivir con placer. Porque el placer se aprende y se practica. Y lo que no se practica se pierde. Y a base de sufrir, de practicar el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, acabas estando en lo más alto, pero sufriendo. ¿Vale la pena? Porque alguien te admire. Eso contando con los que llegan, porque lógicamente es una cuestión matemática. Arriba de la pirámide solamente cabe unos pocos. Hay miles que lo intentan y se quedan en el camino. Con trabajo, esfuerzo, sacrificio y sufrimiento, y sin ni siquiera el consuelo de sentirse admirado o reconocido. Son los eternos desconocidos, fracasados,
que nadie admira, porque se quedaron en el camino. Por esto, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia es tener compasión y cuidado. Primero de uno mismo, estar bien. Y luego, en esa medida, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en mutua colaboración, disfrutar del placer que la naturaleza nos ha dado, o los dioses nos han dado. Porque lo básico de la naturaleza es placer. Comemos por placer, nos reproducimos por placer, respiramos con placer, incluso cagamos con placer. La base es placer. Entonces lo que cabría es aumentar el placer al máximo. Y dejémonos de sacrificios, de esfuerzos, de trabajo. Trabajando muchísimo menos, también se puede vivir. Sacrificándose muchísimo menos, se puede disfrutar más. Esforzando muchísimo menos, también se puede ser persona.